diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y en esta semana, bueno, vamos a analizar lo que fue el segundo informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya lo habíamos adelantado desde hace algunos días. Vamos a ver varias ópticas en las cuales se dio este informe, qué es lo que se dijo, cómo lo dijo, cómo lo vieron varios actores políticos, varios ciudadanos. Y bueno, principalmente cuál es la opinión de usted acerca de este informe del presidente López Obrador y hacia dónde vamos, que es lo más importante. Para esto, bueno, me da mucho gusto que esté con nosotros en esta ocasión aquí en Aztele TV, en el programa Si Yo Fuera Servidor Público, pues un analista de primer nivel como es Gerardo Garibay, que ya lo están viendo en pantalla. Gerardo, es un gusto que nos estés acompañando en este espacio. Muchísimas gracias, Miguel. Un saludo a ti, un saludo también a todo el auditorio. Muchas gracias. A ver, nada más antes de iniciar lo de todo el merequetengue del señor López Obrador, a ver, platícanos un poquito de ti, porque aunque ya mucha gente te conoce, eso me consta en redes sociales y sabe de tus análisis y sabe de lo intenso que eres en el tema de la política, platícanos un poco de ti. Bueno, yo soy abogado de formación y de deformación, aunque realmente me he dedicado sobre todo al análisis político y a la comunicación política desde hace 16 años. Actualmente colaboro con distintas organizaciones en temas de medios, en temas de agenda, en temas parlamentarios, y soy editor del portal opción.org, que está centrado justamente también en temas de opinión. A través de ahí y de mi página en Facebook y en YouTube hago un live semanal los domingos a las 9 de la noche, justamente de análisis político. Perfecto, bueno, pues ahí está un poquito de la presentación de Gerardo Garibay. Y bueno, ya entrando en materia, Gerardo, bueno, pues ya escuchamos todos hace algunos días el mensaje del presidente López Obrador. ¿Cuáles son tus primeros comentarios al respecto? Bueno, mis primeros comentarios es que el informe no es un acto técnico. O sea, no solo este informe, no es solo una crítica a López Obrador en lo particular. El informe es una farsa. Es un vodevil. Y es un vodevil, pues no sé si, no me atrevería a decir desde siempre, pero por lo menos desde que yo tengo memoria, porque realmente, pues no, es imposible realizar una verdadera contrastación de resultados de lo que hace el gobierno. O sea, de entrada, el gobierno, en el informe del partido que sea, o del nivel que sea, puede decirte, gastamos 5,000 pesos en pavimentar una calle. Que ¿cómo contrastas para saber si realmente ese era el uso adecuado de esos 5,000 pesos, o si esos 5,000 pesos hubieran podido estar mucho mejor utilizados en, no sé, poner faroles en la calle en lugar de pavimentarla, por ejemplo? Entonces, es tan subjetivo que en realidad se acaba convirtiendo en un ejercicio de simulación. El funcionario presenta una serie de datos maquillados, porque todos los gobiernos maquillan sus informes, para que luzcan más, y luego los opositores critican sin realmente ponerse a estudiar el informe, los oficialistas defienden el informe sin realmente haberlo estudiado, porque pues, si realmente se metieran a estudiar el informe, se darían cuenta que saldrían de ese informe sin
tener realmente datos sólidos ni para criticarlo, ni para defenderlo. ¿Por qué? Porque al final del día el informe te dice, hicimos esto, gastamos en esto y conseguimos tales metas. ¿Con base en qué estándares? Pues en los que el propio gobierno se pone. Y al final del día eso es una absoluta simulación. Es un acto político, es un acto que tradicionalmente suele ser el día del presidente, que después, a partir del sexto informe de la Madrid, se comenzó a convertir en el día de los diputados que querían sus 5 minutos de fama haciéndole el demócrata, hasta el momento en que se convirtió en un circo grotesco que obligó a que los presidentes dejaran de asistir al Palacio Legislativo, y ahora lo que tenemos es una simulación incluso mayor, en el cual el presidente de la República da un discurso como informe, pero en realidad ese discurso no es su informe, porque su informe verdadero lo entrega la secretaria de Gobernación unas horas más tarde en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados lo revisa y hace una glosa, entre comillas, que pues la glosa básicamente es un espacio para que los diputados oficialistas se luzcan defendiendo el régimen y para que los diputados opositores se luzcan criticándolo, y sin que realmente haga mucha diferencia el quién esté en el poder. La única diferencia es que cuando estaba Calderón, los del PAN defendían, los que hoy son de Morena atacaban, y ahora va a ser al revés, los de Morena van a estar defendiendo y los del PAN van a estar atacando. Pero al final del día, al ciudadano como tal, ese proceso realmente nos deja muy pocas cosas en claro, y sobre todo nos ayuda muy poco a saber si el gobierno realmente está utilizando los recursos en lo que debe. Sobre todo la falta de análisis de costo de oportunidad en el trabajo gubernamental me parece una brecha enorme que se tendría que cerrar para que realmente fuera un ejercicio de auténtica rendición de cuentas, porque al final del día pues el ciudadano no escucha más que los spots de televisión o de radio del presidente del que se trate, y esos spots, por supuesto, pues van a estar construyendo una narrativa y van a estar construyendo una promoción personal del funcionario, porque además, por la ley electoral espantosa que tenemos y esquizofrénica que tenemos, el único momento en el que el funcionario se puede promover como tal es 5 días antes y 8 días antes y 5 días después del informe. Entonces, lo que acaba provocando es que el informe pierda cualquier viso de rendición de cuentas y se convierta en publicidad condensada. ¿Por qué? Porque en su infinita sabiduría de esta horrible ley electoral que tenemos en este país, cerraron supuestamente para evitar malversación de fondos la promoción del funcionario a esos 13 días. Entonces, pues lo que tenemos es que el funcionario pues, se va a alabar y alabar y alabar a sí mismo. ¿Por qué? Porque es la única ventanita que tiene para hacerlo. Muy bien. A ver, en este último año de la administración de la Cuarta Transformación, y mira qué pregunta te voy a hacer. Si ves algunas cosas positivas, y no te voy a decir que me menciones una lista de 10, porque no creo que haya de 10, pero por lo menos de dos cosas positivas que tú hayas visto en la administración de esta Cuarta Transformación. Mira, yo te diría, el manejo de la relación con Estados Unidos me parece brillante. O sea, creo que fue algo que empezó haciendo muy bien Luis Videgaray, y que empezó haciendo muy bien Peña Nieto en su momento, y que cuando Obrador llegó a la presidencia, Obrador tuvo la humildad de escuchar, supongo que a Marcelo Ebrard, y de entender que ese era un puente que no se tenía que dinamitar, que esa relación se tenía que seguir trabajando, y la han seguido trabajando de forma brillante. O sea, yo creo que Obrador afortunadamente ha resistido las tentaciones populistas de su propio movimiento y las tentaciones populistas de una oposición que está moralmente quebrada, para que le miente la M a Trump y para que se alinee en ese discurso bravucón que tanto gusta en América Latina, y que afortunadamente Andrés Manuel no ha caído en esa tentación. Ha sabido llevar una relación con un presidente de Estados Unidos que ciertamente es complicado, porque Trump es un tipo complicado, es un tipo al que es difícil llevarle la hebra, ceder solo lo necesario sin ceder de más, saber distinguir entre lo accesorio y lo fundamental, porque además Trump es un tipo que juega muy bien con ese
te enseño la pelota acá porque en realidad la voy a mover para otro lado. Y lo ha sabido llevar muy bien Andrés Manuel. Otro ejemplo de política que se ha llevado bien, yo diría que en términos generales, el manejo de la Secretaría de Hacienda ha sido bueno. Tanto el secretario anterior como el actual son personas capaces, son personas talentosas, que en la medida de lo posible han sabido mantener el barco razonablemente derecho. El tema de la austeridad pudiera ser algo bien desarrollado si se hiciera bien, pero desgraciadamente no se está haciendo bien, se está haciendo al aventón, se está haciendo de manera... Están pintando con una brocha demasiado gorda, al decir, recorten el 75% todo. Hay muchísimas secretarías que tendrían que recortarles el 100% y habrá otras a las que le tendrían que recortar el 5 o el 10 o quizá darles más presupuesto en lugar de aplicar un enfoque estandarizado. ¿Qué otras cosas que yo considero que haya hecho bien Andrés Manuel? Creo que en general ha resistido bastante la tentación de caer en ese populismo de izquierda radical en el que quisiera verlo la parte radical de Morena, y ha ido equilibrando entre los grupos que forman su alianza, que lo mantienen en el gobierno, y pues, sobre todo, lo más importante es el tema de la comunicación. Andrés Manuel es el político más influyente, más determinante y probablemente el mejor comunicador que haya tenido este país en la última generación. Y ahí están los resultados. Un tipo que está con 55% de apoyo, a pesar de tener un gobierno cuyos resultados son absolutamente desastrosos, y sin embargo sigue comunicando muy bien, sigue entendiendo el juego político de una manera mucho más profunda que sus adversarios, que trágicamente siguen ciegos. ¿Las mañaneras han sido un acierto o un error? Las mañaneras son un acierto porque Andrés Manuel entiende que su comunicación es con el pueblo. Andrés Manuel es, y estos se van a ver mis amigos panistas, pero sorry, Andrés Manuel es mucho más inteligente que Fox y Calderón puestos juntos. Y tan solo por la mañanera. Ajá. ¿Qué pasó con Fox en su momento? Fox tenía toda la prensa en contra y no tenía espacios de comunicación con la gente. Para Andrés Manuel, la mañanera es un espacio de comunicación con la gente. Y él mismo lo ha dicho, yo en la mañanera llego a decir lo que pienso. Y entonces la oposición tecnocrática y astigmática, no, ¿cómo llega a decir lo que piensa? Pues sí, porque la mañanera no es una conferencia técnica, la mañanera es una conferencia política, la mañanera es el hilo que mantiene a Andrés Manuel conectado a un nivel humano y un nivel emocional con sus seguidores. Y le ha funcionado muy bien. Ahora, también es cierto, y yo mismo lo he criticado, que dice muchas estupideces en la mañanera. Pero vamos a ser sinceros, o sea, vamos a criticar a Andrés Manuel, si es cierto, dice tonterías cada 2 por 3. Sube a cualquier político a las 7 de la mañana que esté 2 horas y media hablando sin guión y van a decir el triple de tonterías que las que dice Andrés Manuel. O sea, y derechito, ¿no? Exacto, o sea, Ricardo Anaya intentó en 2018 en la campaña hacer eso de las conferencias mañaneras, aguantó una semana. Ricardo Anaya es un tipo de 35, 40 años. Sí. No pudo. Andrés Manuel es un tipo de 60 y tantos o 70 y tantos años que aguanta levantarse todos los días a las 5 y media o 6 de la mañana, subirse un tapanco y hablar 2 horas y media. Que si de repente se le barre, sí se le barre. A cualquier otra persona a la que la subas a hablar sin guión 2 horas y media todos los días, en la madrugada, metería la pata mucho más que Andrés Manuel. Pero para Andrés Manuel es muy valioso porque el valor agregado que recibe de mantener esa relación con sus seguidores es mucho mayor que el costo de las metidas de pata que de vez en cuando o de vez en casi siempre da. De acuerdo. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. Regresamos. Te quiero cantar esa rolita dedicada para los héroes de blanco que dice: se necesita valor para trabajar en un hospital. Hay que tener el corazón bien puesto. Y hay que arriesgar hasta la vida para poder cuidar la salud de los enfermos. Y hay que luchar, luchar,
y nunca darse por vencidos. Hay que luchar contra la pandemia y la discriminación. Los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas, nunca nos van a dejar morir. Sí, los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas y también son víctimas del COVID. Ellos son nuestros héroes de blanco. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Hasta LTV. Estamos platicando con el analista político Gerardo Garibay. Y bueno, tengo el gusto de platicar con él acerca del informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya nos platicó algunos aspectos importantes de lo que ha sido su administración, que son puntos, la verdad, muy interesantes que comentar y debatir, por supuesto, también a través de las redes sociales. Y bueno, Gerardo, ya nos comentaste acerca de las mañaneras, que son un acierto obviamente para su administración. Ya nos platicaste algunos puntos de lo que fue el informe de gobierno. ¿Te gustó que hablara uno de los primeros puntos que tocó y que bueno, ya sabemos que le encanta hablar a nuestro presidente acerca del tema de la corrupción? No, la corrupción vamos a combatirla, la impunidad. Y hace algunas semanas, ¿cómo pudo diluir el tema de su hermano, no? El tema de que pues cacharon a uno de sus colaboradores ahí dándole unos fajos de billete. O sea, me parece que es un tema hasta de tesis, ¿no? Sí, la verdad es que Andrés Manuel entiende, no sé si él o su equipo, y él le hace caso a su equipo, pero tiene un gran equipo de comunicación. O sea, están en otra división, están en otro planeta de lo que trae la oposición. Entonces, ellos entienden que a la gente no le interesan los elementos profundos o técnicos, que si la ley tal, que si el órgano constitucionalmente autónomo fulano, mengano. A la gente le interesa algo concreto, comprensible, y además hay que estarlo repitiendo todo el tiempo, machacándolo todo el tiempo. Y para Andrés Manuel, eso es el combate a la corrupción. Entonces, tú prácticamente, Andrés Manuel, le puedes preguntar qué horas son y te va a decir la hora de combatir la corrupción. ¿Con qué vas a resolver el pleito entre Jack Frost y Santa Claus? Con el combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque machacar eso le permite taladrar en la mente de sus seguidores que Andrés Manuel está enfocado en combatir la corrupción, que esa es su gran causa. Y ese lavado de cerebro, que básicamente es un lavado de cerebro, es tan fuerte que puede lograr que las personas incluso se nieguen a ver aquello que está enfrente de ellos. Que en este caso son los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero. Ahora, también hay que entender que la gente no es tan ingenua. La gente sabe que la política se hace así. O sea, por eso no le pegó tanto el tema de Pío. Yo pensaba que le iba a pegar más, acabó perdiendo 1.5 puntos probablemente de apoyo, y lo va a recuperar ahorita con el informe sin problemas. ¿Por qué? Pues porque la gente sabe que la política sí se hace. O sea, nadie cree, ni el más chairo de los chairos, ni el más obradorista de los obradoristas, cree que Andrés Manuel haya vivido de aire durante todos los años que estuvo en campaña permanente. Es notorio que tenía que sacar dinero y que los movimientos políticos se financian con dinero y que ese dinero tiene que salir de algún lado. Entonces, y que tiene que ser mucho dinero además, ¿no? Exacto. Entonces, para un obradorista fue, pues sí, o sea, fue dinero para esto, pero es dinero que estamos usando para combatir la corrupción. O sea, la diferencia es que en la mente del obradorista, dice, cuando el del PAN recibe dinero para enriquecerse él. Cuando Andrés Manuel recibe dinero para ponerlo al servicio de la patria. Entonces, de un lado es un acto horrible de corrupción y del otro lado es un acto de amor patriótico. Y eso es verdaderamente complicado de captar para los comunicadores del lado de la oposición. Y por eso es que no han logrado pegarle a Andrés Manuel. Realmente, como se podría haberle pegado
si Andrés Manuel no tuviera también desarrollado su esquema de comunicación. Y esto que salió a decir al día siguiente Beatriz Gutiérrez Müller de Leona Vicario, si mal no recuerdo, que para todos los que estamos metidos más o menos en política nos pareció absurdo y grotesco, para un ciudadano de a pie fue, oye, pues sí tiene razón. O sea, porque al final del día, sin saber quién era Leona Vicario, ¿no? Seguramente muchos. Exactamente, ni idea quién es esta señora. A lo mejor alguno que se acuerde de las monedas del año 2010 la ubicará porque la tiene una de esas monedas de 5 pesos. Pero para el ciudadano, al final del día, todo deriva en la empatía o la no empatía. Los actos de corrupción de la oposición se ven negativos porque la oposición cae mal. Los casos de corrupción de Andrés Manuel se ven positivos porque Obrador les cae bien y porque le creen que lo está haciendo por el bien común y por la salvación de la patria. O sea, cuando ese mismo acto es cometido por razones supuestamente altruistas, deja de ser tan corrupto en la visión de la gente. Incluso, aunque las personas no te lo puedan aterrizar esto en conceptos o en palabras como lo estamos haciendo acá, es a nivel de sentimientos. A nivel de sentimientos se siente menos feo cuando estás convencido de que es que ese dinero fue para salvar a la patria. Oye, pues para salvar a la patria no valdría la pena 1 o 10 o 50 o 100 bolsas de dinero. Y el haber convencido a las personas de eso es un gran éxito de Andrés Manuel y de su equipo. Un éxito maquiavélico, manipulador, pero un éxito en cualquier caso. Oye, Gerardo, otro de los puntos importantes que dijo en su mensaje el presidente López Obrador fue acerca de enjuiciar a los expresidentes, y esta consulta que se está llevando a cabo en todo el país, bueno, por lo menos he platicado con algunos morenistas, dicen que, bueno, les está yendo bastante bien. ¿Tú qué piensas de este asunto? ¿Es meramente mediático el asunto? ¿Es nada más propaganda o qué es en realidad? Bien, de entrada es propaganda, o sea, es cumplir una promesa de Andrés Manuel hacia su gente, es cumplir con esa necesidad de revancha o de justicia que no se ha cumplido, que se tiene atorada y que se tiene atorada desde hace 20 años. En su momento, Vicente Fox, cuando llegó a la presidencia, lo hizo prometiendo que iba a agarrar las tepocatas, a las víboras prietas, y luego metieron a Pancho Barrio, que tenía fama en aquel momento de ser un bravucón de la democracia, la Secretaría, el antecedente de lo que es la Secretaría de la Función Pública. Y no agarraron a nadie. Y todos nos quedamos con la sensación de que habían traicionado el proceso de limpieza del país. Esa sensación se mantiene y Andrés Manuel se apalancó de esa sensación para lograr que muchas personas que a lo mejor normalmente no hubieran votado por él, sí lo hicieron diciendo es que él sí va a resolver la corrupción. Entonces, el mantener este tema en la agenda le permite generar una sensación de que le está cumpliendo esa agenda. Eso por una parte, a nivel, digamos, mediático. A nivel mediático también es sabroso el tema de enjuiciar a los expresidentes. Da para mucho a favor y da para mucho en contra. Entonces, eso le permite controlar la agenda, le permite al equipo de Andrés Manuel decidir de qué se está hablando en el país. Claro. Y esto es una habilidad que tienen verdaderamente monumental, como yo no la había visto, por lo menos desde Salinas, no había visto a un equipo político que controlara como con la efectividad con la que controla la agenda Andrés Manuel. Y por otro lado, al mismo tiempo, digamos, un nivel un poco más profundo, pues forma parte también de las negociaciones que tiene Andrés Manuel con el PRI. O sea, porque es muy claro que hay una negociación con el PRI en el cual el PRI está teniendo que decidir si ya venden el partido como chatarra y se van todos con Andrés Manuel, o si se mantienen como un partido tipo PRD con un 7, un 8% de la votación, y están viendo qué tanta estructura le ceden o no le ceden al oficialismo. Y dentro de esas negociaciones, pues está le voy a pegar o no le voy a pegar a Peña Nieto, porque no es solo Peña Nieto, es toda la gente que está, que acabaría saliendo salpicada en un juicio en contra de Peña Nieto, incluso en contra del propio Salinas y Zedillo, que ya me los volvieron a embarrar, ellos ya tranquilitos que estaban.
al final del día es un juego como, no le quiero llamar de extorsión, pero sí es un juego de presión política. Andrés Manuel juega mucho a este estilo. Él te dice, yo no soy un radical, pero acá están estos radicales dentro de mi propio movimiento y son muy salvajes. Entonces, si quieres que los controle, me tienes que ayudar a que yo tenga más control. No por mí, no lo hago por mí, lo hago para poder controlar a estos radicales. Y al final del día, el que acaba centralizando el poder, el que acaba concentrando el poder es él. Y en ese sentido, Andrés Manuel, su ejemplo a seguir, aunque él no lo reconozca, es Porfirio Díaz. Porque así jugaba Porfirio Díaz, así consolidó Porfirio Díaz su poder. Le decía a los conservadores, oye, mira, apóyame porque acá están estos jacobinos que te quieren destruir porque siguen muy enojados por lo de Maximiliano, pero si me apoyas, yo los calmo. Y luego iba con los liberales, aquí están estos conservadores que quieren volver a imponer el periodo colonial, ayúdame para que yo los controle y de este modo el que se convertía en el eje, el que se convertía en el gran decisor, fue Porfirio Díaz, y a eso mismo está jugando Andrés Manuel. Andrés Manuel no le interesa expropiar las empresas. Andrés Manuel no es Hugo Chávez. Andrés Manuel no es un socialista normal. No es un tipo al que le interese Cuba. No es un tipo al que le interese poner banderas rojas. No es un tipo al que le interese la expropiación. No le interesa el mito de Castro. Eso le interesa a Jacob, le interesa a Batres, le interesa a Díaz Polanco, otra gente en Morena. Andrés Manuel no. Andrés Manuel le interesa el control. Andrés Manuel no le interesa expropiar las empresas, le interesa controlar a los empresarios. No le interesa desaparecer los partidos políticos, le interesa controlarlos y lograr que se muevan solo dentro de los márgenes que les estableció. No le interesa destruir a la sociedad civil, le interesa mantenerla, que sí se mantenga, pero controlada. Es decir, que todas las decisiones, que el ritmo del país pase por los pies del presidente. Ese es el gran objetivo de Andrés Manuel y hasta el momento ha logrado avances muy importantes para su proyecto y muy negativos o muy preocupantes para el país en esta trayectoria. Oye, con todo lo que nos has mencionado, Gerardo, y con todo lo que pasó desde las elecciones en la cual, bueno, tuvo un triunfo apabullante y obviamente por ende si me permites la palabra, una madriza que le pusieron a la oposición, con todo y eso y con todo lo que ha pasado, ¿por qué no se ha podido levantar sobre todo Acción Nacional? Porque no han entendido qué pasó. O sea, la oposición no ha entendido, todavía no se han dado cuenta de que el tren los aplastó en el 2018. Están convencidos, normalmente no te lo van a decir con esas palabras, pero sí lo piensan y si los presionas un poquito te lo acaban diciendo así, de que lo del 2018 fue una aberración. De que fue como si toda la gente se hubiera desorientado al mismo tiempo y entonces votaron por Andrés Manuel, pero en cuanto la gente se dé cuenta que las cosas están mal, entonces la gente va a volver a votar por ellos. No se han dado cuenta de que el problema es que caen gordos. Y de repente lo dicen los chairos en las redes, nada más que por lo visto en la oposición no están leyendo más allá de su burbujita. Lo dice la gente, a ver, no nos importa si Andrés Manuel es corrupto o no, no nos importa si Andrés Manuel logra crecimiento económico o no, lo que queremos es que no estén ustedes. Lo que queremos es que se frieguen ustedes. Que la oposición se volvió odiosa. ¿Por qué? Porque se volvió tecnocrática, porque se alejó de la gente, porque hizo un discurso absolutamente condescendiente y no entendió que no hacía clic con las personas. O sea, fue la historia del 2018. En 2018, en toda la campaña, ni Anaya ni Mid lograron colocar un solo tema en la agenda durante el periodo electoral. O sea, durante ya la campaña no lograron colocar un solo tema en la agenda. ¿Por qué? Porque lo de la renta básica, cuando la renta básica medio pegó, fue un año antes de las elecciones. Y luego se apagó. Y aún así el PAN insistió, neceó con la tontería esta de la renta básica. Llegó un momento que nadie les estaba haciendo caso y llegaron a extremos grotescos, como en la Ciudad de México te daban papel para tortillas diciendo, ¿qué tal te caerían 1,500 pesos mensuales? Por el amor de Dios, o sea, es para que Gómez Morín se revuelque en su tumba, sí, claro, y Efraín González Luna salga y agarre a zapes a todo el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y uno diría, bueno, después del aplastamiento que sufrieron en 2018 van a entender. No, no han entendido. Siguen neciando con ese tema, a pesar de que nadie los pela. Y no aprenden. Es verdaderamente... sería hasta divertido, de no ser porque el destino del país
depende de que haya una oposición capaz. Pero no han entendido. Realmente, en el fondo, siguen sin entender qué pasó. En el fondo, sienten que la gente está equivocada, que Andrés Manuel engañó a la gente, pero que la gente en cuanto vea la luz va a ver que ellos son maravillosos. Y no entienden que no. Que sí, Andrés Manuel es un manipulador y Andrés Manuel le va a quedar mal a la gente, pero eso no significa que la gente regrese con ellos. Claro. Porque eso no borra. La traición que puedan hacer Andrés Manuel no borra la traición que la gente siente que les hizo Fox, que les hizo Calderón y que les hizo Peña Nieto. Y no se han disculpado. Lo primero que tendría que haber hecho el PAN es, después del 2018, salir y decir un mea culpa. Señores, les prometimos que con la transición democrática se iban a lograr estas cosas y no cumplimos, ¿no? Pusimos a Fox en la presidencia y no cumplimos. Pusimos a Felipe Calderón en la presidencia y no cumplimos. Y se nos metió un montón de gente corrupta y se nos desvirtuó nuestra democracia interna. Lo reconocemos y vamos a dar esta acción para corregir. Caray. Sería lo primero para sanar la relación con la gente. No lo han hecho y por lo visto no lo van a hacer. Están esperando, están esperanzados a que si la gente se da cuenta que Obrador es un idiota, la gente va a volver a votar por el PAN. No. Error. Sí. No, la gente va a decir, sí, Obrador es un idiota, los del PAN me siguen cayendo gordos. Entonces no voy a salir a votar y punto. Y ese es el escenario. O sea, si de por sí toda elección intermedia tiende a bajar, en una elección presidencial vota 60% del padrón, en una elección intermedia vota 40% del padrón, yo no te descartaría que en 2021 vote 35% del padrón. Porque hay un amplio porcentaje de gente que se va a desilusionar de Andrés Manuel, pero el haberse desilusionado de Andrés Manuel no significa que se vuelvan a ilusionar con Ricardo Anaya. No, por supuesto que no, al contrario, va a bajar, como bien dices, y le va a beneficiar al partido en el poder, que en este caso es Morena. Exactamente. Porque se convierte en un juego de estructuras. Exacto. Vamos a la siguiente pausa, estamos en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. La Federación Internacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, con el auspicio de la organización sueca Union to Union, les invita al coloquio Periodismo Digital en el escenario de la pandemia, jóvenes sindicalistas, derechos laborales y género en la comunicación, que se efectuará en 9 sesiones de forma virtual, del 18 de agosto al 22 de septiembre de 2020, los días martes y jueves, de 11 a 13 horas, a través de la plataforma Zoom. Todas nuestras mesas son gratuitas y requieren registro previo en... Para mayor información, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de AZL.tv. Estamos platicando aquí con Gerardo Garibay. Interesante la plática, la verdad que está muy sabrosa la plática, que la cual se la agradecemos. Varios puntos a considerar acerca del gobierno que tenemos de la Cuarta Transformación, pero bueno, ya con todo lo que has dicho, Gerardo, y que la verdad es que coincidimos en muchas cosas contigo, dicen que cada pueblo no tiene el gobierno que se merece, y en ese sentido yo te preguntaría dos cosas en ese sentido. La primera, ¿nos merecemos este gobierno que tenemos? Y la segunda, también, ¿qué está pasando con la sociedad? Y no solamente me estoy refiriendo a los que votaron por la Cuarta Transformación, porque tampoco los podemos calificar, no los podemos criticar por esa situación, porque finalmente ejercieron su derecho a votar como cualquier otro ciudadano. ¿Qué está pasando con los que votaron por la oposición? Pero aún peor, ¿qué está pasando también? ¿Y cuál es el papel de los que no votaron absolutamente por nadie y no salieron, no les interesó absolutamente por la razón que quieras? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, de entrada, tenemos el gobierno que nos merecemos, por supuesto. O sea, tenemos una democracia. Andrés Manuel fue electo por la mayoría de los ciudadanos. Andrés Manuel está básicamente cumpliendo con lo que prometió. El problema es que lo que prometió son cosas desastrosas para el país, pero pues o sea, yo si fuera un obradorista estaría razonablemente contento, porque pues es por lo que votaron. Ahora, ¿qué pasa con los electores? Pues lo que pasa es que tenemos un sistema político con muy pocas alternativas. O sea, y regreso al punto, tenemos una ley electoral absolutamente demencial,
que llegó a verse bien en el 96, porque desde entonces con cada nueva reforma la han vuelto cada vez más absurda. Y uno de los puntos negativos de esta legislación electoral mexicana es que tenemos un sistema de partidocracia, en el cual las barreras de entrada para nuevas formaciones políticas son tan elevadas que no hay opciones, o sea que te quedas o votas por Chona, o votas por Juana, o votas por Mengana. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la gente votó por Chona, votó por Juana y ahora votó por Mengana. Era algo natural y es una consecuencia de que sea prácticamente imposible generar nuevos partidos políticos que sean externos al sistema. Es decir, ahorita habrá que ver si el INE ya define qué carambas va a pasar con los nuevos, entre comillas, partidos políticos que se registraron, pero ninguno de ellos es realmente nuevo. Todos esos son básicamente reciclajes, son vómitos del sistema, que el sistema es como, perdón por el ejemplo, pero el sistema es como un perrito que vomita algo y luego se lo vuelve a comer. Sí. Entonces ahorita vomitó un Calderón y una Margarita Zavala y vomitó unas redes sociales progresistas y vomitó una nueva alianza, que ahora sabe Dios cómo se va a llamar, Grupo Social Promotor de México, una cosa así, y ahora y se los vuelve a comer, los vuelve a meter, pero realmente son los mismos. No hay forma de establecer alternativas que lleguen, digamos, limpias, porque los requisitos para establecer nuevos partidos son tan elevados que es imposible hacer un nuevo partido sin actos de corrupción. Simple y sencillamente, son 200 asambleas distritales con 300 personas, 20 asambleas estatales con 3,000 personas, 260,000 personas que tienen tu INE. No se puede hacer si no estás pagando quien acarree. ¿Y qué implica esto? Pues implica que todos los nuevos partidos llegan manchados por ese mismo ciclo de corrupción. Y además, ¿qué implica también? Cuando la falta de competencia genera incompetencia. La falta de competencia política generó discursos cada vez más perezosos de parte de los partidos. Y además, que convertir la política en un petit comité provocó que a todo el mundo lo empezaran a asesorar los mismos consultores y que todo el mundo empezara a sonar igual. O sea, tú veías un discurso de campaña, y de hecho yo hice este ejercicio en 2018, le daba yo a la gente extractos de discursos de campaña de Anaya, de Mid y de Andrés Manuel López Obrador, le pedía a la gente que identificara cuál era cuál. No podía. O sea, le atinaban el 30% de las veces, es decir, aleatorio. Pero de Tin Marín, ¿no? Básicamente. De Tin Marín, exactamente, porque estaban diciendo prácticamente lo mismo. Uno de los ejemplos más patéticos fue en el Estado de México, cuando Josefina Vázquez Mota estaba literalmente regurgitando el discurso de Obrador del 2012. Y era la candidata del PAN. Y en cambio el candidato del PRD, Juan Cepeda, si mal no recuerdo, estaba agarrando los talking points del PAN. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente no es tonta. La gente se da cuenta que es chunga. Y la gente se da cuenta que ese político que sale indignado, pues en realidad es un actor. Y además un mal actor, porque ni en el CEA de Televisa los aceptaría. Y ese actor pues se está indignando, ¿por qué? Pues porque lo está haciendo el del otro partido. Y dentro de toda esa nube de pésimos actores, aquellos que se ven un poquito más auténticos son los que destacan. Claro. Andrés Manuel López Obrador se ve auténtico. O sea, yo me acuerdo muchísimo una anécdota de la elección del 2018. Se puso, de hecho creo que fue primero Anaya, salía en un video con su hijo llenando el álbum Panini del Mundial. Y luego salió un video de Andrés Manuel llenando el video del álbum del Mundial con su hijo, con el más chico. Y era muy curioso, porque el video de Anaya estaba mucho más bonito, mucho más producido, y se sentía falso. O sea, perdón, pero era obvio que se habían puesto ahí porque estaba la cámara enfrente, sí, claro. Y no se sentía natural, o sea, no se la creías. Y en cambio Andrés Manuel, a pesar de que incluso en el video como que se medio exasperaba con las tarjetitas, con las calcomanías, y parecía más bien como abuelito enojón, pero sí se veía natural. Y así como eso, 20,000 cosas. O sea, Andrés Manuel no se siente preproducido. Y eso es una ventaja. O sea, en una tierra donde todo es falso, aquello que parece más auténtico, aunque sea de menor calidad,
adquiere cierto valor. Y eso lo han sabido explotar muy bien en el equipo del presidente. Bien. Oye, Gerardo, han salido movimientos en los últimos meses, sobre todo por esa inconformidad del gobierno de la Cuarta Transformación, y podemos mencionar a Frena, y podemos mencionar sus manifestaciones, sus protestas, salen con los claxonazos, y han ido creciendo, en mayor o en menor medida, pero han ido creciendo. Han habido movimientos que los hemos escuchado, los hemos visto, los hemos seguido en redes sociales. Ha surgido también un Rescate México también, y que cada uno de ellos ha hecho pues, un esfuerzo también importante. ¿Qué opinión te merece sobre todo? Porque a final de cuentas, bueno, me parece que primero lo que están buscando pues es concientizar a la ciudadanía, pero a final de cuentas todo eso tiene que recaer pues en la parte política, en la parte partidista, porque pues ahí es finalmente donde se va a decidir si hay equilibrios o no en el 2021. ¿Cómo ves la cosa? Bueno, de entrada, este tipo de grupos son un resultado de la incompetencia de los partidos de oposición. O sea, a los partidos de oposición ser absolutamente incapaces de lograr que alguien les crea, que pues, fuera de la gente que está en esos partidos, nadie afuera se las compra. Pues entonces se queda un vacío, y se queda un vacío dentro de la oposición, y este vacío ha sido llenado por otro tipo de grupos. Y me parece una elección muy apropiada el que menciones a Frena y a Misión Rescate México, porque para mí son los paradigmas de las dos formas de entender el movimiento en contra de Andrés Manuel. Por una parte, en el caso de Frena, y lo he comentado varias veces en mis programas, a mí no me da buena espina este señor Gilberto Lozano, si mal no recuerdo. El líder de Frena me parece una persona capaz de decir cualquier cosa con tal de acelerar a la gente. Creo que es una persona que si tuviera acceso al poder se me hace que podría ser incluso más peligroso y más caprichoso que Andrés Manuel. ¿Podemos considerarlo un hombre de ultraderecha en los actos? No, todavía no. Él es un pragmático. Es que él no tiene ideología. Uh-huh. O sea, a mí me queda claro que su ideología es la de generar odio contra el gobierno y utilizar ese odio contra el gobierno para manipular a la gente, para emocionar a la gente y para movilizar a la gente. Y así lo está haciendo en contra de Andrés Manuel, y así lo hacía en contra de Peña Nieto. Luego la gente no se acuerda, pero Lozano, a través del Congreso Nacional Ciudadano, tenía ya trabajando estas redes desde hace unos 7, 8 años. Yo me acuerdo de él en Twitter cuando apenas iba empezando. Me tocó verlo alguna vez en Guanajuato grabando un video para su movimiento, y me acuerdo que me dio una impresión pésima, sobre todo por esa absoluta falta de prejuicios morales para decir cosas. O sea, él aprieta los botones emocionales de la gente y básicamente no le importa para qué los aprieta. O sea, no le importa qué pasa, o no le importa en qué consiste ese botón, lo que le importa es apretarlo y obtener una reacción. Ahora, dicho esto, a mí Gilberto Lozano y Frena me parecen el mejor ejemplo, el ejemplo más exitoso de la oposición a Andrés Manuel López Obrador. Creo que Lozano es el único que ha entendido dentro de la oposición de qué se trata. De que no se trata de temas técnicos, sino se trata de temas emocionales y de temas humanos. Y él ha ido construyendo un vínculo humano con sus seguidores, que se ve auténtico. O sea, tú a él le puedes criticar muchas cosas, y yo le critico muchas cosas, pero el señor no se ve falso, el señor se ve que realmente se cree lo que está diciendo, y además le está proponiendo a la gente algo que las personas pueden entender. La oposición partidista, le hace el PAN, porque el resto de los partidos prácticamente ya no existen, sigue metida en sus lentes tecnocráticos. No, es que tenemos que defender la autonomía del INE. A ver, a la gente le vale un carajo la autonomía del INE. Uh-huh. Es que la Constitución y la ley y el tecnicismo, a la gente no le importa eso. La gente quiere algo concreto, y Frena les está diciendo algo concreto. Queremos que Obrador renuncie en noviembre. Exacto. Ahora ya, políticamente podemos meternos a ver si conviene o no conviene. Yo creo que sería desastroso que Obrador renuncie en noviembre. O sea,
yo estoy convencido que Andrés Manuel no es el peor villano de esta historia. Puede haber gente que cae en la desesperanza, y si se rompe la confianza en López Obrador sin que haya una alternativa lista antes, el resultado puede ser peor. O sea, yo no descarto un presidente Noroña en 2024. La oposición cree que si Andrés Manuel cae, la gente va a regresar corriendo a los brazos de Ricardo Anaya y de mí. No es cierto. Si Andrés Manuel cae, la gente va a ir a los brazos de un Noroña, va a ir a los brazos de un Ramírez Cuellar, va a ir a los brazos de alguien más radical. Y creo que dentro de la oposición el único que ha entendido eso es Lozano. Del otro lado, Misión Rescate México trae un enfoque mucho más propositivo, mucho más de integración y de unidad, que siento que es menos sabroso para las circunstancias actuales, pero que puede construir más y que puede tener mejores resultados a largo plazo. O sea, si Misión Rescate México logra consolidarse, logra sobrevivir en el corto plazo e ir construyendo con paciencia en el mediano y en el largo plazo, creo que sus frutos pueden ser mucho mayores y mucho mejores que los de Frena. La duda es si van a tener esta paciencia para ir hilvanando, para ir construyendo redes, y si van a lograr perseverar en el tiempo. Si logran perseverar en el tiempo, yo le veo un muy buen potencial, sobre todo porque Frena es un movimiento absolutamente piramidal, que depende de los caprichos, que depende de las virtudes y los defectos de su líder, y Misión Rescate México básicamente es un consenso de organizaciones. Y es cierto que varias cabezas piensan mejor que una. También es cierto que si de cada acción la tienes que consensar, te vas a tardar más en tomar decisiones. Pero si logras un equilibrio, si logras mantener un mínimo de agilidad, en el mediano y en el largo plazo, esos consensos te van a permitir llegar mucho más lejos de lo que puede llegar Frena. Ahora, es verdaderamente una llamada de alerta para los partidos. O sea, las personas no se sienten representadas por el PAN, no se sienten representadas por el PRI, no se sienten representadas por el Movimiento Ciudadano. Los opositores se sienten huérfanos. Y en esa orfandad, pues están buscando quién los represente. Y ahí pues está Frena con un movimiento demagógico, y puede surgir gente mucho peor. O sea, que es claro. Insisto, no pensemos, esto se lo digo sobre todo a mis colegas de la oposición, no pensemos que Obrador es el villano máximo. Obrador no es lo peor que le puede pasar a este país. El país puede estar mucho peor. Digo, ya lo vimos hace algunos días, ¿no? Bueno, tan solo hace un día con Fernández Noroña, ¿no? En la Cámara de Diputados. Así es. Y esto es algo que yo les decía desde la época de Peña Nieto, y muchos panistas sobre todo se enojaban conmigo. ¿Por qué defiendes a Peña Nieto? Les digo, a ver, entiendan, si están tirándole nada más por tirarle a Peña, debilitan a Peña, pero no fortalecen al PAN, al que fortalecen es a Obrador, y dicho y hecho. ¿Sí? Igual ahora, al criticar a Obrador hay que ver a quién fortalecemos, a quién dentro de Morena fortalecemos cuando criticamos a Obrador. Cuidado con estar tan obsesionados con pegarle al PG, que le peguemos al PG a cambio de fortalecer a J. Cole, a cambio de fortalecer a Martí Batres, a cambio de fortalecer a Ramírez Cuellar, a Díaz Polanco, a Taibo. O sea, cuidado con eso, porque créanme que podemos, así como ahorita mucha gente estamos extrañando con lágrimas en los ojos a Peña Nieto, en 2025 podemos estar extrañando con lágrimas en los ojos a Andrés Manuel. Sí, claro. Muy bien, vamos a la siguiente y última pausa de Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Te quiero cantar esa rolita dedicada para los héroes de blanco que dice: se necesita valor para trabajar en un hospital. Hay que tener el corazón bien puesto. Y hay que arriesgar hasta la vida para poder cuidar la salud de los enfermos. Y hay que luchar, luchar, y nunca darse por vencidos. Hay que luchar contra la pandemia y la discriminación. Los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas. Nunca nos van a dejar morir. Sí, los héroes de blanco
son los que cuidan nuestras vidas y también son víctimas del COVID. Ellos son nuestros héroes de blanco. Estamos en la última parte de Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Aztel TV, platicando con Gerardo Garibay. Bueno, ya nos dio toda una cátedra de lo que ha sido la Cuarta Transformación, el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, ya un poquito de lo que es la participación ciudadana, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer como sociedad. Y bueno, hacia dónde vamos en esta última parte quisiera platicar con Gerardo, porque bueno, ya platicamos un poquito del 2021, pero ya de manera particular. A ver, ¿qué podemos esperar de este 2021? ¿Qué podemos esperar de la oposición? ¿Vamos a seguir exactamente igual? ¿Estaremos pensando básicamente para 2024 que quién será el próximo presidente de México? ¿Si Marcelo Ebrard, si Noroña, si Ricardo Monreal? ¿O qué estaremos pensando? Y ya, pues que pase el tiempo, ¿no? O realmente todavía hay algo que hacer, y no porque, como bien lo dices, no porque López Obrador sea el malo de los malos, no, simplemente porque en el juego democrático, pues también tiene que haber contrapesos, ¿no? Así es, mira, las elecciones del 2021, yo les puedo garantizar algo, más, lo apuesto, no van a ser aburridas, van a ser unas elecciones muy interesantes. ¿Por qué? Porque, habrá que ver cuáles son los nuevos partidos que surgen, pero de entrada, el PAN llevaba mucho tiempo, yo te diría prácticamente desde el 85, muy comodito en la derecha, desde que el PDM implosionó por sus conflictos internos a finales de los 80, el PAN se quedó solo en la derecha. Ahora el PAN, por primera vez, va a tener dos retadores en la derecha. El México Libre de Calderón y el PES, que el PES está asumiendo un discurso bastante coherente desde la derecha en algunos de sus liderazgos. Y esos liderazgos empiezan a calar a nivel nacional y empiezan a calar en un público que tradicionalmente el PAN lo hubiera tenido seguro y que ya no lo tiene tan seguro, particularmente con los temas de vida y de familia. Entonces, el PAN tiene dos retadores por el voto de la derecha. Andrés Manuel va a tener que tomar decisiones de auténtico orfebre político para repartir candidaturas en Morena. O sea, la gran esperanza de quienes no queremos que se consolide el proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este momento no está en la oposición. Realmente no hay oposición ahorita. Ojalá que surja y ojalá que el PAN plantee una muy buena campaña para 2021, pero ahorita 2 de septiembre no existe. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Pues la esperanza es que el pleito al interior del oficialismo sea tan cruel, que los rencores sean tantos, que se fraccionen pedazos, ¿no? Que sean pedazos, porque además todo el mundo quiere ser. Y el gran problema, Andrés Manuel, es que hizo una alianza política reuniendo a un montón de perros hambrientos. Y no me refiero a los solovinos, como decía Andrés Manuel, me refiero a toda la gente que está en Morena a nivel estado, a nivel federación, a toda la gente que tienen ahorita en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Son políticos en su mayoría que ya venían haciendo política en el PRI, que venían haciendo política en el PRD, que venían haciendo política en el PAN y que tienen algo en común, que es gente que siente que el sistema político ha sido injusto con ellos, que no han obtenido los puestos a los que ellos por su talento o por su trabajo deberían tener derecho, que tienen hambre de saciar su ambición política. Y entonces, para todos ellos, sienten que este es su momento. Todos ellos sienten que gracias a ellos ganó Andrés Manuel, que gracias a ellos ganó la Cuarta Transformación, y que la Cuarta Transformación les debe, que la revolución les tiene que hacer justicia. Y el problema es que pues, no hay huesos para todos. O sea, no sé, todos los que están, por ejemplo, de diputados federales o de senadores, pues todos van a querer ser gobernadores. Y sin embargo, pues nada más hay 15 estados de los cuales vas a poder repartir 15 candidaturas a gobernador. Y lo mismo con las distintas candidaturas. En cada municipio va a haber 2 o 3 o 4 liderazgos que consideran que se merecen la presidencia municipal, que han trabajado por ella y que el sistema tecnócrata del PRIAN injusto se las negó durante muchos años. Entonces, que este es su momento y entonces lo van a pelear con uñas y dientes. Y el problema es que Andrés Manuel no tiene una estructura partidista.
para contener esas pasiones. Los partidos políticos tienen muchísimas cosas negativas, pero subsisten porque tienen otras cosas que son muy positivas. Y una de ellas es que los partidos son como diques. Las estructuras institucionales de los partidos son como diques o como riberas de río, que mantienen en una cierta ruta el agua de las pasiones. Acá, ese dique todavía no está bien construido. Morena no es un partido político. Así lo es en términos de la ley, bla, bla, bla. En términos reales no es un partido político. Es un movimiento. Entonces, si al ser un movimiento que ni siquiera ha logrado renovar su dirigencia nacional y por lo visto no la van a lograr renovar, que yo casi les puedo apostar que Ramírez Cuellar va a seguir de dirigente y que las encuestas los van a acabar aplazando, no han renovado sus dirigencias estatales, no han renovado Consejo Nacional, no tienen una estructura que tenga un peso político como para decirle a la gente, te espera, no te toca ahorita, te toca en 3 años. Porque además también los morenistas se conocen entre ellos y saben que son aborazados y saben que son ojetes. Y entonces, en cada municipio, en cada estado, los de un grupo saben que si el otro grupo consigue el poder, ese otro grupo no lo va a compartir con ellos, ese poder. Y que si el otro grupo gana la gubernatura, van a usar esa gubernatura para volverse monopólicos y que no les van a permitir un pedacito de ese pastel. Entonces van a pelear a muerte política. ¿Por qué? Pues porque literalmente su vida política como grupos va a depender de que logren ganar estos puestos en 2021. Y ahí Andrés Manuel va a tenerse que meter a la pelea eventualmente. Hasta el momento Andrés Manuel se ha procurado mantener como un pasito atrás. Se peleaban Berta Luján contra Jacob, ahorita se pelea Berta Luján contra Mario Delgado, y Andrés Manuel en términos generales no se mete. Pero conforme nos vayamos acercando a diciembre, que se tengan que empezar a definir las candidaturas, Andrés Manuel se va a tener que meter. Y en el momento en el que Andrés Manuel se meta a favor de uno de los grupos, inmediatamente se convierte en traidor a los ojos de todos los demás grupos. Y los chairos, así como alaban, también desconocen. Y si quienes manejen esas estructuras sienten que Andrés Manuel los está traicionando, les está quedando mal, esas personas van a tirar líneas, ¿sabes qué? Voten por el PRI, van a meter a un candidato de los suyos en el PRI o en alguno de los partidos chiquitos, voten por este y no voten por Moreno, a todas sus estructuras. Ya ves lo que puso Fernández Noroña, ¿no? En Twitter hace rato, dijo que esta Olga Sánchez Cordero era la jefa de campaña de Dulce María Sauri, más o menos eso fue lo que puso, digo, obviamente con el coraje, ¿no? No, pero además con la amenaza, o sea, lo que está diciendo Andrés Manuel, Noroña siente que Obrador llegó por él, y el problema es que todos en Morena sienten lo mismo, y Andrés Manuel necesita darles a todos o el hueso, o por lo menos una esperanza, y convencerlos de que a los que no les toca ahorita les va a tocar en 3 años, y sobar chipotes. Y la verdad es que Morena, por lo visto, es incapaz. Son incapaces de sobar chipotes. No pudieron renovar Consejo Nacional. Nunca han podido tener una elección de dirigencia. El único dirigente que han tenido es Andrés Manuel, porque después Jacob fue secretaria general en funciones de dirigente, y luego Ramírez Cuellar como un dirigente prácticamente espurio, nombrado de una forma turbia, por decirlo menos, por el Consejo Nacional controlado por Berta Luján, cuando en realidad, en estricto derecho, no está tan claro que el Consejo Nacional tuviera el derecho de ponerlo como dirigente. Entonces, si no pueden hacerlo menos, ¿cómo van a poder definir candidaturas? ¿Y cómo van a poder disciplinar estructuras? Cuando surgió el PRI, pues las disciplinaban a balazos. Ahorita ya no está esa opción. Oye, por cierto, ¿cómo consideras que van a, digo, ya hemos visto muchas encuestas y van a seguir surgiendo más encuestas, en cuál es el panorama nacional en cuanto a las gubernaturas? El panorama parece, hasta el momento, obviamente, les favorece a la gran mayoría de las candidaturas a los gobiernos de los estados, pero ¿tú cómo ves el asunto? Bueno, hasta ahorita lo que tenemos es que de las 15, Morena ganaría 13 o 14, el PAN ganaría Querétaro y apaguen y vamos, ¿no? O sea, sería, si Morena logra mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y ganar 13, 14 gubernaturas, señores, tenemos nuevo PRI y acostumbrémonos porque esto va para largo. Sin embargo, todo esto va a depender de cómo se negocie con las estructuras. O sea, al final del día, y esto hay que tenerlo muy claro, 2021 es una elección de estructuras. La gente
tiende a ir a votar menos en las elecciones intermedias y además la gente está desencantada de los políticos en general. Entonces, ¿quién está emocionado de salir a votar por el PAN ahorita? Perdón, pero pues nomás los panistas. ¿Quién está emocionado de salir a votar por el PRI ahorita? Yo creo que ni los priistas. ¿Quién está que no esté metido en la política, que esté emocionado de salir a votar ahorita? No hay, o es muy poca gente. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener un porcentaje de participación de menos del 40%, y ahí, ¿quién tiene peso? Pues las estructuras. ¿Y quiénes controlan buena parte de las estructuras? Los gobernadores de los estados. Entonces, la negociación entre el oficialismo y los gobernadores del PRI va a ser clave. Si el oficialismo, si Andrés Manuel logra negociar que las estructuras del PRI lo apoyen, va a arrasar, se va a llevar 13 o 14 gubernaturas, apaguen y vamos. Perfecto. Si no lo logra, o si el pleito al interior de Morena fractura sus estructuras, entonces podemos entrar en un escenario mucho más competitivo, donde Morena gane 9, 8 gubernaturas, la oposición gane otras 5, 6, 7, y eso nos pondría en un escenario mucho más esperanzador rumbo al 2024. De acuerdo, en estos últimos minutos me gustaría que nos platicaras acerca ahora sí que de tu terruño, Gerardo, allá del Bajío de la República Mexicana, porque bueno, lo sabemos que desde hace muchos años Acción Nacional es el que comanda Guanajuato, y es un territorio apetitoso para los partidos de oposición, en este caso, bueno, desde hace muchos años el PRI, obviamente la izquierda, bajo diferentes nombres, si lo quieres ver así, y actualmente Morena. En los últimos meses hemos visto pues, ataques del crimen organizado, del narcotráfico, concretamente del cártel de Santa Rosa de Lima, y bueno, una metralla que hemos visto a nivel nacional, que le han dado con todo al Estado por estos cárteles. Políticamente, obviamente, también le han dado. Yo te preguntaría en este sentido, la 4T va por Guanajuato, que sería, dicen algunos, ¿cómo se dice? La joya de la corona. Sí. ¿Cómo ves? Híjole, yo te diría, sí hay un cierto desánimo respecto a Acción Nacional, particularmente derivado de los temas de seguridad pública, pero la gente tiene claro que incluso, aunque no sea el momento más apasionado de ese matrimonio entre Guanajuato y el PAN, la gente tiene claro que el Sancho, que sería Obrador en este ejemplo, no es atractivo. O sea, la gente puede estar medio decepcionada del PAN, pero está abiertamente encamionada contra López Obrador. Entonces, yo te diría que por lo menos en 2021 el PAN pinta para ganar muy ampliamente el Estado. Las encuestas ahorita marcan al PAN ganando todos los distritos del Estado, los 15 distritos federales, es decir, el PAN recuperaría el distrito correspondiente a la ciudad de Salamanca, que había perdido en las elecciones de 2018, ganaría todo el Estado. Hay 3 estados a nivel nacional que el PAN domina con cierta tranquilidad, que son Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Esto se mantendría así. Ahora, Morena no tiene nada en Guanajuato. Okay. Morena ganó, el único municipio grande, entre comillas, que ganó es Salamanca, lo ganó con una persona de no muchas luces, que además hizo toda su vida carrera política en el PAN, o sea, era una Godínez del PAN, de esa gente que brinca de un puesto a otro, y de repente se enojó porque ya no le quisieron dar la alcaldía, y entonces fue de candidata de Morena. Pero es una persona con una evidente incapacidad para ejercer ese puesto, o sea, una persona que funciona bien en un escritorio, pero que no le sube el agua al tinaco como para controlar un municipio. Y el resultado ha sido que si los gobiernos anteriores de Salamanca con el PAN habían sido malos, está siendo peor. Y eso la gente de Salamanca lo tiene claro. O sea, las acusaciones de corrupción en contra del gobierno municipal de Salamanca, gobernado por Morena, son muy claras. Morena no está desarrollando liderazgos propios. O sea, tú ves los diputados locales de Morena son o salidos del PAN o de liderazgos de la izquierda tradicional, que en Guanajuato nunca ha brincado más allá del 5 o del 6% y que no se ve que vaya a brincar más allá del 5 o del 6% por sí mismos. En León, el Morena no tiene un candidato que realmente vaya a arrasar o que impulse
a un cambio drástico y que la gente esté emocionada de votar por él. No hay. Hay un tipo que encabeza el colegio de abogados y que quiere ser candidato a Morena, pero pues es un señor que nada más lo conocen en su casa y en las revistas en las que paga publicidad y hasta ahí. Ricardo Sheffield, que es el que se está peleando ahí el liderazgo de Morena en Guanajuato con Antares Velázquez, que es ahorita senadora. Pues bueno, Sheffield viene del PAN, fue un alcalde, no fue malo, no fue de los mejores. Ajá. Y si Eliseo Martínez, que fue un gran alcalde, cuando se salió del PAN y jugó contra el PAN, perdió, yo creo que con mucha mayor razón Ricardo Sheffield va a perder. Por lo menos en 2021 el PAN va a ganar Guanajuato. La única duda que pudiera tambalear el dominio del PAN en Guanajuato es México Libre. Si México Libre logra crecer lo suficiente como para dividir el voto panista, sí, ahí sí pudiéramos estar en una situación más complicada. Pero el votante panista de Guanajuato puede estar encaminado con el PAN, pero no va a votar por Morena. Muy bien. Pudiera votar por Calderón. Perfecto. Bueno, pues te agradecemos mucho, Gerardo, tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. ¿Alguna conclusión que le quieras compartir al auditorio y sobre todo un mensaje para todos aquellos ciudadanos que pues tienen la esperanza de un cambio o están desilusionados con cualquier partido político? Bueno, yo lo que les diría es no pierdan la esperanza y sobre todo no pierdan la exigencia. Sean del partido que sean, exíjanle a su partido que suba su nivel. Exíjanle a su partido que no caiga en la demagogia. Señalen lo bueno y señalen lo malo de sus partidos. Obliguemos a que el nivel político de este país suba. Sí se puede. Muy bien. Muchas gracias, Gerardo, y gracias a todo el auditorio que nos acompañó aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Aztel TV. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Aztele.tv Aztele.tv Aztele.tv